Javier Milei tiene un gran problema. Un tipo que llegó a la Casa Rosada vendiéndose como el exterminador de la corrupción, como el hombre que iba a barrer a la casta política y poner fin a décadas de saqueo institucional. Este fue su mantra, su discurso repetido hasta el cansancio. Y ahora, menos de un año después de haber recibido la banda presidencial, ese relato se está derrumbando a una velocidad que ni sus más acérrimos críticos podían imaginar. Porque lo que está en juego aquí no es un caso menor de amiguismo ni un descuido administrativo. Lo que ha estallado en el gobierno de Milei es un escándalo de sobornos que toca el corazón mismo del poder mileísta y que implica a su hermana Karina Milei, la persona más influyente de su entorno y que además se alimenta de fondos destinados a personas con discapacidad. Que no hay nada más miserable. El contraste es brutal. El presidente que se presentó como redentor contra los corruptos está hoy rodeado de acusaciones que huelen a lo más rancio del sistema político argentino. Y lo peor, no son rumores difusos, son audios filtrados en los que su propio amigo, abogado personal y funcionario de confianza Diego Spagnolo habla sin rodeos de comisiones millonarias, de nombres, de cifras y de una trama organizada que apunta directamente a la familia Milei y a los Menem. Los detalles son escandalosos y generan indignación inmediata. Diego Spagnolo, hasta hace nada director de la Agencia Nacional de Discapacidad, precisamente la de discapacidad, asegura en los audios que Karina Milei cobraba un 3% de comisiones en un entramado que desviaba dinero de los medicamentos para los discapacitados. Sí, dinero que debía garantizar el derecho básico a la salud de los más vulnerables, terminaba convertido en sobreprecios que engordaban bolsillos privados. No es solo corrupción, es que es sadismo político. Recortar a quienes menos tienen mientras se llenan los bolsillos con lo que sobra. Spagnolo describía que la operación se hacía a través de la farmacéutica suizo-argentina, que multiplicó curiosamente su facturación más de 2.600% en un solo año. ¿Casualidad? Difícil de tragar, ¿no? Según el testimonio del exfuncionario, el monto defraudado rondaba entre $500.000 y $800.000 al mes, una cifra que hiela la sangre porque se calcula a costa de quienes dependen de un subsidio de apenas $240 para sobrevivir. Ese es el núcleo del escándalo. Milei ajusta con la motosierra, pero contra los más pobres, mientras su círculo íntimo, su hermanísima, hace caja con el dolor ajeno. Y no se trata de una acusación aislada. En estos días también aparecen Eduardo Lule Menem, mano derecha de Karina en la Secretaría General, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Los Menem, un apellido maldito en la política argentina, vuelven a la escena como si nadie hubiese cambiado desde los años 90, como si el país estuviese condenado a repetir una y otra maldita vez las mismas tramas de saqueo que ya experimentaron. La ironía histórica es total y brutal. Milei se presentó como la ruptura con la vieja política, pero su gobierno reproduce las mismas redes de poder y corrupción que decía supuestamente detestar, y no solo eso, las reproduce de la mano de quienes simbolizan el menemismo, esa década de privatizaciones salvajes y escándalos interminables. Alejandro Fantino, periodista cercano a Milei, lo resumió con crudeza, diciendo: son genéticamente voraces. Y ahí están, devorando lo que queda. La reacción del presidente ha sido predecible, pero sobre todo cobarde. Primero el silencio. 5 días de no hablar, de no aparecer en público, un tipo al que tanto le gusta escribir en redes sociales, en Twitter y estar todo el maldito día hablando online, crónicamente online. Después, cortarle la cabeza al mensajero, porque Milei destituyó a Spagnolo y lo acusó de mentir y de inventárselo todo. Dijo que lo llevaría a la justicia, pero nadie en Argentina ignora lo esencial: que Karina, la hermana, es intocable. La llaman el jefe, es la medium de Milei, su estratega, su sombra, su muleta imprescindible. Es quien filtra, quien ordena, quien decide, sin experiencia política alguna, pero con un poder que ningún ministro se atreve a cuestionar, ni siquiera su propio hermano.
que decía en su momento hace unos años: como encuentre a alguien que meta la mano, se la corto. Ahora resulta que es tu propia hermana, dicho por uno de tus propios amigos por Españolo. ¿Se atreve a cortarla? Claro que no. Y es justamente por eso que el escándalo es devastador. Porque ataca al corazón del mileísmo. Ataca a su núcleo familiar, a la persona que sostiene el presidente, incluso en sus momentos de mayor desequilibrio. Carina no es un fusible que Milei esté dispuesto a cambiar, es el motor. Y si ella cae, cae todo el andamiaje de este gobierno. Y la calle ya ha empezado a hablar. Esta misma semana, en Lomas de Zamora, la caravana que habían preparado desde la campaña de Javier Milei fue recibida con verduras lanzadas desde la distancia, con huevos, y Milei tuvo que ser, junto con Carina, junto con su hermana, evacuado. La escena es muy simbólica. El presidente, que hace apenas unos meses se paseaba entre vítores, que se sentía una auténtica rockstar de la política, hoy tiene que huir protegido por escudos. El clima está cambiando. No es solo el escándalo, es también la acumulación del ajuste brutal. Es también la pobreza que se multiplica. La carestía de la vida que desespera a millones de personas. El relato de la motosierra que se está agotando. Y ahora a esto se suma la hipocresía, porque piden austeridad para los de abajo, mientras desde arriba se están forrando, montando negocios turbios con el dinero público que debería ir destinado a las personas con discapacidad. Las encuestas además también lo están confirmando. Según la consultora, la encuestadora 3.0, la imagen positiva de Milei ha caído en pocas semanas del 50% al 39%. Casi 10 puntos menos en un parpadeo. Y en el ranking ya lo superan Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que está en prisión domiciliaria, pero que aún así mantiene una valoración más alta que el propio presidente en ejercicio. La caída, además, no podía llegar en peor momento, porque el 7 de septiembre se celebran elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del padrón, y en octubre llegarán las legislativas nacionales de medio término. Milei necesita desesperadamente un triunfo para reforzar su partido en el Congreso, hoy minoritario y bloqueado en casi todas las iniciativas, pero ¿qué fuerza electoral puede tener un presidente en estas características? Un presidente que aparece salpicado por un escándalo que huele a podrido en cada maldita esquina y cada día es peor que el anterior. El peronismo, aunque en recomposición tras la debacle de 2023, ve en esta crisis una pequeña oportunidad. La Libertad Avanza ha absorbido al PRO, es cierto, pero enfrenta un desgaste enorme. La inflación ha bajado moderadamente, sí, pero a costa del endurecimiento creciente, de paralizar la obra pública, de congelar salarios y recortar sobre todo pensiones. La economía no respira, 6 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes. Esa es la base material sobre la que estalla el caso de los sobornos. Por eso impacta tanto, porque la gente no solo siente que vive peor, sino que descubre que mientras vive peor, los que gobiernan hacen negocios con las medicinas de los discapacitados. Es el colmo del cinismo. El derrumbe de la popularidad de Milei no es un accidente, es la consecuencia lógica de un proyecto que combina ajustes despiadados con corrupción en la cúpula con apellido Milei. Sin embargo, Milei, es cierto, todavía cuenta con dos apoyos poderosos: las élites económicas y los grandes medios. Por ahora no lo soltarán. Tampoco lo hará el Fondo Monetario Internacional, que acaba de concederle un préstamo multimillonario, y menos aún, por supuesto, el presidente naranja de los Estados Unidos, Donald Trump, su referente ideológico, siempre referentes extranjeros, por supuesto, que lo aplauden desde la distancia como uno de los suyos. Esa es la red que sostiene al presidente ahora mismo. Los bancos, grandes bancos, los magnates, los organismos internacionales como el FMI y los reaccionarios globales. Pero el sostén de arriba no alcanza si abajo la gente empieza a perderle el miedo y a mostrar su rechazo también en las calles. El lanzamiento de tomates en Lomas de Zamora no fue solo un incidente, fue un síntoma, un aviso de que la paciencia popular puede estar llegando a su límite. El discurso de Milei de que todo es culpa del kirchnerismo y el peronismo empieza a sonar hueco. Malditos zurdos, puede repetirlo las veces que quiera, ya no cala. Nadie cree que Cristina Kirchner haya orquestado un complot perfecto para inventar audios con la voz del mejor amigo del presidente de Españolo. Nadie se traga que todo esto sea un plan de la casta para tumbarlo.
La corrupción no necesita enemigos externos, se cocina desde dentro, en su propio círculo íntimo y con su propio apellido. Esa es la grieta que hoy se abre y que amenaza con tragarse al gobierno de Javier Milei. Porque si Milei pierde el aura de incorruptible luchador contra la casta, ¿qué le queda? Un plan económico absolutamente impopular, un Congreso en contra, un pueblo empobrecido y una hermana cuestionada que ha cobrado el 3%. Su narrativa se desarma pieza por pieza. El golpe electoral, además, ya se empieza a medir. En las últimas elecciones provinciales, su fuerza política quedó cuarta. Ni primera, ni segunda, ni tercera, cuarta, ni en el podio, con un 8%. Un batacazo que anticipa lo que puede pasar si este escándalo sigue creciendo. La Libertad Avanza, el partido de Milei, que se presentó como un tsunami imparable, empieza a mostrar las costuras de un proyecto improvisado, sostenido más en el carisma mediático de su líder en su momento que en una estructura sólida, y cuando el líder se debilita, sobre todo a partir de lo que hace su hermana, todo se tambalea. No hay más. Por eso este caso es tan grave, porque no es un episodio aislado, es la condensación de todas las contradicciones del mileísmo. El presidente que prometió dinamitar la casta hoy la reproduce. El hombre que juró no trazar, como los viejos partidos, se abraza a los Menem, que también se abrazan a la corrupción de su hermana. El libertario que acusaba a los demás de robarle a la gente parece señalado por robarle no a la gente, sino algo peor, a los discapacitados. La motosierra que iba a cortar privilegios, lo que hace es cortar pensiones. Y el pueblo que lo vitoreaba ahora le tira verduras podridas, todo encaja, todo se revela. Y la pregunta es si esta caída será solo un tropiezo o el inicio del derrumbe definitivo. Milei aún tiene resortes de poder, aún tiene a los medios intentando salvarlo, aún tiene a Karina blindada, por supuesto, pero la política argentina es muy volátil. Y un presidente sin legitimidad social, con la calle en contra y con elecciones en la puerta, puede caer en picado. El relato del outsider incorruptible ha muerto. Lo que queda es un gobierno desnudo, sostenido por la fuerza bruta del ajuste y el respaldo de los de arriba, pero abajo, cada vez más, la bronca crece. Y esa bronca, cuando estalla, no habrá motosierra que la corte. Gracias por ver el vídeo, amigos y amigas. Os leo los comentarios para saber vuestra opinión sobre este asunto. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interese. Adiós.